Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas para segundo de secundaria, en donde vamos a repasar y ver nuevamente un tema que ya habíamos analizado en clases anteriores. En este caso vamos a ver los ángulos correspondientes y colaterales a partir de dos líneas paralelas que son cortadas por una transversal o secante, también se puede conocer. Nosotros sabíamos que cuando tenemos, por ejemplo, dos líneas que se cortan, no importando el ángulo de corte, podríamos identificar a lo que son los ángulos que son opuestos. Por ejemplo, aquí yo sé que el ángulo 1 es opuesto o contrario al ángulo número 3, y esto lo vemos porque, bueno, a partir del vértice se van a formar cuatro ángulos, pero los que son opuestos siempre serán iguales, es decir, medirán lo mismo. Por lo tanto, aquí el 1 mide lo mismo que el ángulo 3, el ángulo 2 pues medirá también lo que mide el ángulo 4, porque son opuestos al vértice por donde se cortan las dos rectas. De esta manera, si nosotros cruzamos otra línea que sea paralela a la que tenemos originalmente, que también sea cortada por la transversal o secante, vamos a obtener que se forman otros cuatro ángulos. De esta manera vamos a nombrarlos como si fueran, bueno, el ángulo 5 y el ángulo 6. Aquí como comentario que ustedes saben, estos dos ángulos son suplementarios. Es decir, el ángulo 5 es el suplementario del 6 o el 6 es el suplementario de 5. Recordemos que un ángulo suplementario es aquel que ayuda a completar los 180 grados. ¿Vale? Entonces aquí por ejemplo tengo el ángulo 7 que también será suplementario al ángulo 8, puesto que entre los dos forman un ángulo llano que, como repito, forma o mide 180 grados entre los dos. Entonces vamos a ver que el nombre que van recibiendo los ángulos con respecto de las dos paralelas que se forman. Pues aquí tengo que el ángulo 1 y el ángulo 5 van a ser ángulos correspondientes. ¿Por qué? Porque se dice que están en la misma posición o zona donde se forma el ángulo 1 con respecto del otro, y esto en base a las paralelas que se están tomando de referencia. También tengo igualmente que el ángulo 2 y el ángulo 6 también serían correspondientes uno del otro porque estarían en la misma posición, en la misma zona. Obviamente con respecto de cada una de las paralelas independientemente. Entonces podemos ver que cuál sería el correspondiente del ángulo 3. Pues sabemos que sería el ángulo 7 porque está en la misma zona. Sería el que le corresponde, el que va a medir lo mismo. Eso es lo que también vamos a ver. ¿Cuál sería el correspondiente del ángulo 4, por ejemplo? Pues vemos que el que está en la misma posición es el que tiene, bueno, que es el ángulo 8. Por lo tanto, serían correspondientes. Y es importante saber que los ángulos correspondientes miden lo mismo. Es decir, que si este ángulo 2 mide, no sé, por decir 110 grados, pues su correspondiente también va a medir 110 grados, puesto que la recta que corta a las dos paralelas tiene el mismo ángulo de corte. ¿Sale? Entonces, los ángulos correspondientes también miden lo mismo. Es lo que debemos recordar. Este tipo de ejercicios nos van a ayudar muchísimo para resolver problemas de trigonometría, sobre todo cuando vemos triángulos, para recordar este tipo de situaciones cuando tenemos dos paralelas que se forman al momento de ser cortadas por una transversal. Ahora, ¿cuáles son los ángulos colaterales? Son los que están del mismo lado, es decir, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 6 y el ángulo 7 son colaterales porque están del lado izquierdo de la transversal, es decir, que están del mismo lado de la transversal, que es la línea que está de color azul. Entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente, de igual manera el ángulo 1, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 8 serían también ángulos colaterales entre sí porque están del mismo lado, es decir, del lado derecho de la transversal. Ahora se conoce como ángulos internos aquellos que están entre las dos rectas paralelas, es decir, que los ángulos internos en este caso sería el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 6 y el ángulo 5. Ese es el nombre que reciben estos ángulos, puesto que están entre las dos paralelas. Ahora, los ángulos externos pues serían lo contrario. En caso de los ángulos externos, para este caso sería el ángulo 2, el ángulo 1, el ángulo 7 y el ángulo 8, porque es como si estuvieran
por fuera de la zona que se forma entre las dos paralelas. Entonces de esta manera vamos a ir nosotros reconociendo el nombre que van recibiendo este tipo de ángulos que se forman. Bueno, los ángulos internos colaterales, son aquellos que en este caso, por ejemplo, yo tendría que puede ser el 4 con el 5. Internos porque están entre las dos paralelas y colaterales que están del mismo lado de la transversal. En este caso, estos dos ángulos están del lado derecho de la transversal, de la línea que está de azul. Entonces, están del lado derecho, pero aparte se encuentran entre las dos paralelas que se forman, ¿vale? Igual manera, el ángulo 3 y el 6 serían ángulos internos colaterales porque están entre las dos paralelas y están del lado izquierdo de la transversal. También tenemos los ángulos que no están en el mismo lado, se les llaman alternos. Es decir, por ejemplo, el ángulo 4 y el ángulo 6 son internos alternos. ¿Qué quiere decir? Que están de entre las dos paralelas, pero que no están del mismo lado, ¿sale? Entonces, pues bueno, es muy fácil reconocerlos. En este caso también podemos tener que el ángulo 3 y el ángulo 5 también son internos alternos porque están entre las dos paralelas, pero están en lados contrarios. Y debemos reconocer que por definición, si lo observamos aquí, van a medir lo mismo. Los ángulos internos alternos miden lo mismo. Es decir que si este ángulo de 3, por decir algo, mide 70 grados, entonces quiere decir que el ángulo 5, como es su alterno interno, también medirá 70 grados. ¿Vale? Entonces de esa manera también podemos nosotros identificarlos. ¿Qué otros ángulos internos alternos tengo? Bueno, pues aquí, como les había mencionado, pues el 3 y el 5 y el 6 y el 4. Ahora, tenemos los ángulos externos alternos. Su nombre mismo lo dice. Alternos quiere decir que no van a estar del mismo lado de la transversal, y externos que van a estar que no van a estar dentro de la zona que se forma entre las dos paralelas, es decir, que van a estar afuera de esa zona. Entonces, aquí yo puedo decir que el ángulo 2 y el ángulo 8 son ángulos externos alternos porque están fuera de la zona que está entre las paralelas y aparte no están del mismo lado. De la igual manera, el ángulo 7 y el ángulo 1 serían externos alternos, puesto que también están fuera de la zona que se forma entre las dos paralelas y no están del mismo lado. ¿Sale? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder reconocer este tipo de ángulos. Ahora, nosotros sabemos que podemos resolver este tipo de problemas con el simple hecho de tener una sola medida de los ángulos. Por ejemplo, aquí digo que este ángulo mide 120. Entonces yo puedo conocer cuánto vale su correspondiente y también cuánto vale su alterno externo, porque decíamos que medían lo mismo. Así de igual manera su ángulo opuesto, que también decíamos que medía lo mismo. Entonces este mediría también 120, este mide 120 y este mide 120. ¿Vale? Entonces, de esta manera, nosotros también podemos decir que si este mide 60 grados, pues su opuesto también mide 60 grados. También dijimos que su correspondiente, que sería este, mide también 60 grados. Y su alterno externo también va a medir lo mismo. Por lo tanto, también este ángulo mediría 60 grados. Y de esta manera tendríamos completamente resuelto este problema, con lo que tiene que ver con los tipos de ángulos que se forman entre dos líneas paralelas cortadas por una secante. Espero que les haya servido este video para poder recordar este tema y pues nos vemos en la siguiente ocasión.